Vivimos en un mundo que constantemente nos reta, nos seduce y muchas veces intenta doblegar nuestra fe. El mundo nos grita: no puedes, ríndete. Todos hacen lo mismo. Sigue la corriente. Pero en medio de esa presión, Dios nos recuerda una verdad gloriosa. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Sabes qué significa esto? Que la victoria ya no depende de nuestras fuerzas, ni de nuestra inteligencia, ni de nuestra voluntad limitada. La victoria es un sello que Dios puso en cada hijo suyo. No somos perdedores luchando contra un gigante invencible, sino vencedores porque nuestra fe está unida al vencedor, Jesucristo. La fe no es solo creer en algo bonito para sentir paz. La fe es el arma de victoria que nos levanta cuando caemos, que nos guarda en medio de la tentación y que nos recuerda que aunque el mundo se oponga, Cristo ya venció y su victoria es nuestra victoria. Por eso, Juan afirma con autoridad: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Fe que vence al mundo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El pasaje inicia diciendo: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Aquí el apóstol Juan conecta la fe con el nuevo nacimiento. No se trata de tener fuerza de voluntad o pensamiento positivo. Solo quien ha nacido de nuevo, dice, tiene la vida de Dios en su interior y puede vivir en victoria. Si te sientes derrotado por el pecado o el mundo, la primera pregunta es: ¿he nacido de nuevo? No se trata de intentar más fuerte, sino de tener la vida de Cristo en ti. Juan usa mundo, esta palabra Juan usa la palabra mundo. ¿Qué significa mundo aquí? Es cosmos. Suele ser el sistema de valores opuestos a Dios. Deseos de la carne, deseos de los ojos, soberbia de la vida. No son las personas ni la creación, sino la estructura de deseos y orgullos que intenta gobernar el corazón. La fe nos permite no adaptarnos a ese sistema, sino vivir conforme al reino de Dios. Romanos, en el capítulo 2, el verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando la moda, la presión de amigos o la cultura chocan con la palabra, la fe
nos da firmeza para elegir a Cristo, aunque cueste. El apóstol Juan dice: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y nota algo, habla en pasado. Cristo ya venció en la cruz y en la resurrección. La fe no es fabricar victoria, sino apropiarse de lo que Cristo ya conquistó. Y Juan en el capítulo 16, en el verso 33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando enfrentas tentaciones, dudas o temores, recuerda, mi hermano, no peleas por la victoria, peleas desde la victoria de Cristo. La fe no es ausencia de lucha, sino confianza en medio de la lucha. Cuando Juan dice: nuestra fe, no está hablando de una fe general en la vida, ni de tener pensamientos positivos. En el contexto de la carta, se refiere a la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. No es una fe abstracta, sino una fe relacional. Creer en Jesús significa confiar en lo que Él es. Él es el Hijo de Dios, en lo que hizo, en su muerte y resurrección, y en lo que prometió: vida eterna y victoria. Esa es la fe que descansa en Cristo, no en nuestras fuerzas. La victoria no está en la fe como si fuera un poder mágico. La victoria está en Cristo. La fe es el puente que nos une a su victoria. Imagina un puente colgante sobre un abismo. El puente no es la meta, sino el medio para llegar al otro lado. Así es la fe. Nos conecta con Cristo, quien ya venció. Cuando enfrentas tentaciones, problemas o dudas, la victoria no depende de cuán fuerte eres tú, sino de si confías en Cristo en medio de esa situación. Esa fe práctica se muestra en decisiones diarias. Decir no al pecado, mantener nuestra esperanza en la prueba y obedecer aunque cueste. Mi hermano, mi hermana, alimenta tu fe con la palabra, con oración y comunión con los hermanos. La fe se fortalece en la práctica diaria, no en la teoría. Aun cuando caigas, no te quedes en la derrota. Levántate en fe, corre a Cristo y sigue caminando. Nuestra victoria no depende de la fuerza de nuestra fe, sino del poder del Dios en quien hemos creído, y vencemos al mundo no por fuerza propia, sino porque nacidos de Dios nos aferramos por la fe al Cristo que ya venció. La pregunta de hoy para reflexionar: ¿mi fe está puesta en mis fuerzas, en mis emociones o en la persona de Cristo que ya venció? Amados hermanos, amigos, el mundo presiona, el pecado seduce y el enemigo ataca. Pero la palabra nos asegura: si has nacido de Dios, tienes la fe que vence al mundo. Esa fe te conecta con la victoria de Cristo y te capacita para vivir en santidad, esperanza y perseverancia. No se trata de cuán grande es tu fe, sino de cuán grande es tu Señor. La fe que vence al mundo no se trata de una fuerza personal, sino de una confianza plena en Cristo. Nuestra fe vence porque está anclada en el vencedor. Cada vez que creemos y obedecemos su palabra, caminamos en esa victoria. El versículo
para memorizar en esta semana. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si la fe que vence al mundo se expresa confiando en Cristo, el sábado veremos cómo esa misma fe es la que Jesús busca, una fe humilde, confiada y segura en su palabra, como la del centurión en Mateo 8, en el verso 10. Te esperamos mañana aquí en Luz para el Alma.